Sagrado. Buenas tardes, estimados, estimadas. Bienvenidos a la charla que hoy día vamos a presentar. La charla Aspectos teóricos de inflación en una economía con ingreso real y población estacionales. Esta charla está patrocinada por el Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales que realizará la Universidad Tecnológica Metropolitana este año. Así que al final de la charla le vamos a dar algunos detalles y si tienen algunas consultas también asociadas al Magíster. La charla que hoy día presentamos la va a realizar el profesor Claudio Molina. Él es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas y magíster en Administración, mención en Finanzas de la Universidad de Chile. Ha dictado varias cátedras en pregrado en las áreas de Economía, Econometría, Instrumentos Derivados, Finanzas, Mercado de Capitales, y en esta misma área el profesor ha dirigido las tesis a varios estudiantes. También ha realizado publicaciones en web, en Ciencias, Scopus, y también en la revista chilena de Economía y Ciencia y Sociedad. Además, fue director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la UTEM entre el 2016 y el 2021. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía de la UTEM y también lleva varias tesis asociadas. Bienvenido, profesor. Ahí si usted quiere agregar algo más de su trayectoria, puede hacerlo. No, en absoluto. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta pequeña charla. Bueno, el propósito de esto es encantarlos en los temas económicos y financieros para que puedan postular a una apuesta que hizo la Universidad de Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales, que está patrocinando las escuelas de posgrado de la universidad. El propósito es que amplíen horizontes, se proyecten a un mejoramiento en las áreas en que está diseñado este magíster y también tengan una visita guiada en Silicon Valley y Texas. Bueno, voy a empezar esta charla con los aspectos teóricos de la inflación en una economía con ingreso real y población estacionaria. Quise hacerlo más teórico y para hacerlo liviano en general a la gente, pero de aquí empiezo, ¿ya? En primer lugar, vamos a revisar los siguientes elementos. Revisará la distinción entre el alza por una vez en el nivel de precios y la inflación. En segundo lugar, se establecerá un modelo monetario para la determinación de la demanda agregada y explicar a través de este la inflación como un fenómeno monetario. En tercer lugar, vamos a entender cómo la constante en el crecimiento monetario tiende a ser inflacionario. Y por último, vamos a ver la proposición del overshooting, o overshooting, no con M. Bien, veamos en primer lugar la definición de inflación. La inflación es un proceso de tendencia en la que el nivel general de precios aumenta sobre una base más o menos continua en el tiempo y persistente, y es distinta al alza de precios por una sola vez. Un alza en el nivel de precios por una vez ocurre cuando el nivel, desde un nivel de precio estable se salta a un nuevo nivel de precios, por ejemplo, de 100 a 200, pero de una vez. El alza en el nivel general de precios es un alza general y no se va a referir ni a temas de calidad de los bienes, sino que ni tampoco a solo a bienes particulares, sino que está referida al nivel general de precios y no de algunos precios. ¿Cómo es la medición? La inflación en general se mide por un índice de precios y su tasa porcentual de cambio, ¿ya? Donde se fija la canasta de bienes a la cual el nivel de precio se refiere. Un índice de precios mide la cantidad que habría sido pagado por una canasta específica de bienes comparada con lo que habría sido pagado por la misma canasta en algún periodo previo o conocido como periodo base. El porcentaje de cambio en el valor del índice de precios para un año
va a medir la tasa de inflación anual. Si el porcentaje mensual, va a medir la tasa de inflación mensual. Otras alternativas de medición, aparte de los índices de precio o el índice de precios al consumidor, en términos macroeconómicos son el índice deflactor del gasto personal en consumo, que surge de la estimación de la función consumo en el agregado, y el índice deflactor del Producto Interno Bruto. Estas medidas son más generales, pero obviamente son más imprecisas, porque utilizan métodos de estimación para determinar los componentes de la demanda agregada. En el caso de un índice, si uno quiere medir la inflación, es básicamente medir cómo evoluciona el índice. Si el índice en el periodo 1 es 281,5, en el periodo previo es 258,4, se calcula el porcentaje como 281,5 menos 258,4 sobre 258,4. Como los periodos en los cuales se mide el índice son de fines de año, la inflación se refiere a anual. Si fuera fines de mes, sería la inflación mensual, y así. ¿No? En el caso de los índices de precios en Chile, se distingue el caso del índice de precios al consumidor tradicional, que incluye dentro de la canasta o ponderaciones a los alimentos, la energía, alimentos y bebidas, alcoholes, vestuario, arriendos, menaje, medicina, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, educación, hoteles y otros bienes y servicios. Hay también una denominación que dice que existe un índice subyacente, una medición que hacen también los estudiosos, en que se excluyen la canasta, los componentes más ruidosos o volátiles, recibiendo una ponderación de 0 y obteniendo un IPC menos sesgado, más persistente, menos volátil y con mayor relación con la brecha de actividad económica y por lo tanto con la evolución de la economía en general. En Chile, en el periodo 2019-2022, se ha observado, básicamente por el efectivo gasto, un alza en el nivel de precios que se fue a moderar recién en febrero de este año, digamos. Por lo tanto, de ahí ya estaríamos quizás en una trayectoria de mayor moderación de la inflación. Dentro de lo que ha variado más, o el componente más importante dentro de la trayectoria de la inflación, está los alimentos, que han subido en proporción más que las energías y otros servicios en general. Todos han subido, pero los alimentos forman parte de la mayor proporción. Luego podemos observar que hay una pequeña trayectoria de alza y la curva muestra esta trayectoria de inflación y la importancia relativa de los distintos sectores agrupados, es decir, energías y volátiles, obviamente, tiene que ver con todo lo que es combustible, con lo que es, ¿cómo se llama?, gasolina, electricidad, gas, ¿ya? Energía. A los alimentos corresponden a frutas y verduras, a alcoholes, etc. Servicios subyacentes van a ser preferentemente todo lo que se refiere a servicios de transporte, arriendos, etc. Y otros bienes subyacentes excluidos alimentos. En general, esta ha sido la trayectoria del IPC hasta julio de 2022, y el año pasado, en general, la inflación cerró alrededor de un 12,8% anual. En términos de la gráfica del IPC subyacente, digamos, bueno, nuevamente el IPC, que es la curva azul, muestra una trayectoria que al excluir a los bienes más volátiles,
es relativamente más persistente y más estable. En esta gráfica tenemos al IPC subyacente, al IPC de los bienes subyacentes excluidos alimentos, a los servicios subyacentes, a los servicios de arriendo inmobiliarios y a otros servicios. En general, todos estos aportan al IPC general. Bien, luego de haber visto en general lo que ha pasado con la inflación en Chile en este periodo, vamos a ver una relación del mercado del trabajo, la producción y el equilibrio macroeconómico. Podemos decir que existe una relación de un mercado competitivo del trabajo y la producción para determinar la oferta agregada. Eso por un lado. Y un segundo tema es la determinación de la demanda agregada, que bajo la perspectiva que se analiza en esta presentación se puede determinar a través de un modelo de equilibrio en el mercado monetario, donde se enfatiza que la inflación va a ser un fenómeno monetario. Entonces, básicamente aquí hice un gráfico con 4 cuadrantes, donde en primer lugar observamos un mercado competitivo del trabajo, donde está la oferta de trabajo, la demanda de trabajo. N representa el trabajo, digamos, W partido por P representa las remuneraciones reales. Como este modelo competitivo del trabajo es de precio y salario flexible, vamos a decir que al aumentar en un 10% los precios, los salarios se reajustan en un 10%, y por lo tanto mantenemos el equilibrio del mercado de trabajo. O si los precios bajan, porcentaje, los salarios también bajan en el mismo porcentaje, y así se mantiene el equilibrio en el mercado de trabajo. Este equilibrio, para hacerlo muy simple, se traspasa a una curva de función de producción agregada, que es esta curva con rendimientos decrecientes y que muestra tanto el trabajo como el PIB o la producción. Luego de terminar en el equilibrio, la proyección se va a determinar por proyección en una imagen al espejo de 45 grados la oferta agregada, admitiendo que el modelo de precios y salarios. O sea, la línea de oferta agregada es perfectamente vertical cuando los salarios y precios son perfectamente flexibles y hay empleo pleno. Pero lo que vamos a cuestionar acá es básicamente lo que es la demanda agregada desde el punto de vista monetario. Y una forma de determinar la demanda agregada desde el punto de vista monetario tiene que ver con la demanda de dinero real, es decir, la demanda de dinero, MD, dividido por el nivel de precios, P. Y eso semeja como una función de comportamiento a una proporción a mantener saldos reales e ingresos. ¿Ya? K de pi es la propensión a mantener dinero en los bolsillos. Y I representa al PIB o al ingreso real de la economía. Entonces, el punto de partida es entender que a través de esta formulación de demanda de dinero y entender que la demanda de dinero es más alta cuando el ingreso real es mayor, y además cuando la inflación es más alta, la demanda de dinero es más baja. ¿Por qué? Porque al aumentar la inflación disminuye la propensión a mantener saldos reales de los individuos, por lo tanto ellos mantienen menos dinero en los bolsillos, o sea, gastan. En este modelo, si la demanda es igual a la oferta, igualamos MD con M y establecemos por función inversa la demanda agregada desde un punto de vista monetario. La demanda agregada desde un punto de vista monetario no es la tradicional demanda agregada que vimos en modelos ISLM, en que se sumaba el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, sino que es determinada desde el punto de vista monetario y por lo tanto es mucho más simple de entender. Luego, la demanda agregada, ID,
es igual a 1 dividido por la propensión a mantener saldos reales por la masa monetaria dividido por el índice de precios. ¿Vamos? Y esta curva de banda agregada va a tener la característica de elasticidad unitaria con respecto al nivel de precio. Es decir, al aumentar en 1% los niveles de precio, digamos, la cantidad demandada baja en un 1%. ¿Ya? Es decir, P aumenta en un cierto porcentaje y D disminuye en un porcentaje similar, porque la demanda es unitaria. ¿Estamos? Por otra parte, la curva de demanda se va a desplazar tanto por la inflación, que es la letra media como mosca que hay, pi, ¿ya? O por cambios en M. M indica la masa monetaria, es decir, el M1, M1A, principalmente dentro de la economía, y por otra parte, la inflación. ¿Y la inflación cómo impacta? Al existir inflación, disminuye la propensión a mantener saldos reales, y al disminuir la propensión a mantener saldos reales, al disminuir KDPI, toda esta función aumenta. ¿Por qué? Porque está en el denominador de la fracción, y la fracción es menor que 1. Bueno, si uno hace una álgebra de la inflación, vamos a demostrar que la inflación equivale al crecimiento monetario menos la elasticidad de la demanda por el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, cuando queremos nosotros saber más o menos en qué rangos a mover la inflación, tenemos que tener una idea de cuál va a ser el crecimiento monetario, el M1 y M1A, y también cuál va a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto de acuerdo a una demanda con elasticidad unitaria. Y en ese caso el alfa sería 1. Entonces pi es igual a mu menos alfa rho, y esta es la ecuación fundamental de estado estacionario. Si asumimos que la demanda agregada tiene elasticidad unitaria, alfa es igual a 1, entonces la inflación refería a mu menos rho, es decir, la tasa de crecimiento monetario menos la tasa de crecimiento del PIB, del producto. Esa es la ecuación que uno generalmente maneja, digamos. Si en una economía la masa monetaria crece en un 13,8, y hay un crecimiento de 13,8, la masa de dinero, en el dinero que tienen disponible las familias, y el crecimiento del producto es un 1%, entonces la inflación sería de un 12,8%. Solo el crecimiento del país genera el efecto reductor de la inflación. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que ver hoy, o actualmente tenemos que ver el futuro de la economía chilena, y lo que tenemos que sostener es un crecimiento de la economía como un todo, ¿verdad? Promover el crecimiento del país. Obviamente este crecimiento se da en una economía no en estado estacionario, digamos, o sea, porque cuando la economía crece o crece la población, de alguna manera tenemos este efecto reductor. Por otra parte, y lo último que veré es sobre la proposición del overshooting, que nos muestra que el valor de una variable en estado estacionario es el valor que resulta luego de una distorsión. Si la tasa de inflación se establece en algún valor particular, entonces se denomina estado estacionario de la inflación. Noten que si el estado estacionario de la inflación no es cero, entonces el nivel de precios está continuamente elevándose. Con un nivel de ingreso constante, es decir, una curva de oferta agregada fija, la tasa de inflación debiera ser igual a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, y ahí estaríamos en una
curva, o sea, en una economía en estado estacionario, en donde no se crece en el PIB y no crece la población. Ahora, si la oferta monetaria está creciendo un 5% anual, si la oferta agregada es fija, entonces el nivel de precio va a crecer en la medida que existe un crecimiento monetario. La proposición del overshooting, entonces, establece que un alza en la tasa de crecimiento de la oferta de dinero tiende a un alza en la tasa de inflación, que inicialmente va a sobrepasar o overshoot el valor del estado estacionario y se enfocará a su nuevo valor de estado estacionario. En el siguiente gráfico vamos a notar que si la inflación se mueve de 5 a 10%, la propensión a mantener dinero, que es la fracción M dividido por P por I, cae. Por lo tanto, si la economía se mueve de un 5 a un 10% de inflación, K debiera caer, pero para que caiga, la única forma que caiga la propensión a mantener saldos reales es que el nivel de precio sobrepase el 10%. Y eso se llama el overshoot, o lo que se observa en general en los comportamientos de inflación. ¿Sí? Estábamos con un crecimiento monetario de un 5%, por lo tanto la inflación era un 5%. En un tiempo T, elevamos el crecimiento monetario a un 10%, pero la trayectoria de la inflación, que inicialmente era un 5%, desde el tiempo T se dispara por sobre ese crecimiento hasta finalmente en el tiempo llegar a un nivel de inflación más alta, pero estable al nivel de crecimiento monetario. Entonces, en la gráfica, la situación inicial muestra que el crecimiento monetario es de un 5% y la inflación era de un 5%. Cuando se crece a 10%, la inflación supera este valor porque la única forma que caiga la propensión a mantener saldos reales es que el nivel de precios se eleve mucho más que el crecimiento monetario. Obviamente esto supone que la economía no crece fuertemente y, bueno, el crecimiento se morigera o se modera el fenómeno de inflación. Bueno, y aquí vienen las principales conclusiones. Bueno, la inflación, una, es principalmente un fenómeno monetario, dos, que tiene un impacto en el poder adquisitivo de las familias y en el endeudamiento de las mismas. Tres, que estudios indican que la inflación medida no representa 100% la realidad particular de las familias y tampoco de las empresas. Muchas veces se proponen índices específicos para empresas específicas y la realidad particular de las familias también se proponen índices o IPC de los pobres o IPC específicos para ver la realidad que enfrentan las familias. La propuesta para atenuar los efectos son el crecimiento del país, el ingreso de inversión, que pueden impactar en la oferta agregada, fomentando la inversión de multinacionales en nuestro país, regulando el mercado de forma prudencial con esta inversión de multinacionales. Es decir, si entran de alguna manera, hay que regular también a las empresas que entran, si que impactan en el medio ambiente o en algún fenómeno particular de contaminación. Por último, las proyecciones indican que la inflación en Chile seguirá por un tiempo elevada, llegando hacia el 2024 a un 6%, a pesar de las políticas monetarias restrictivas, porque el Banco Central ha mantenido la tasa de política monetaria sobre un 11%, y evidentemente eso hace que no esté anticipando que deba tener más dinero en su bolsillo, sino que todo lo contrario, restringir el exceso de gasto de consumo que se observó en este periodo. Y lo anterior, es decir, que la inflación va a tomar un tiempo en morigerarse, en moderarse, hacia la tasa del central, van a ser las razones expuestas como una
demanda agregada que va a continuar elevada, ¿ya? Una revaluación de presiones de costo, un alza reciente y mayores precios proyectados de materias primas, un costo de transporte alto y dificultades logísticas o problemas de oferta, expectativas de mayor inflación y un tipo de cambio real que permanezca alto. En febrero se observó, digamos, que aumentó el precio del cobre, bajó el dólar y por lo tanto bajó en algo la inflación, pero aún y las presiones de costo también eran menores y los precios de las materias primas en febrero bajaron, pero eso no es, o sea, eso fue un fenómeno transitorio que ocurrió en febrero, pero no es el fenómeno que quizás veamos en el largo plazo. O sea, esperamos que la inflación se mantenga en niveles relativamente elevados hacia el 2025, hasta que en el 2025 se morigere y lleguemos a cifras de un dígito. Eso sería, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tiene alguien pregunta? Si quiere puede abrir el micrófono Oye, o comentario, lo que sea, también. Por el chat o simplemente abre el micrófono y lo puede comentar. Así que no hay problema, con confianza si quieren o comentar lo que sea. O alguna duda que tengan también. Si es simple también, bienvenido. Hola, buenas noches. bueno, Buenas noches. Más que nada comentar esta, esta charla que tuvimos, esta presentación, muy buena. De alguna u otra forma nos hace poder visualizar el presente del país y también de una muy buena forma teórica también se pueden saber más o menos cómo se va manejando el escenario. Eso quería agradecer por la presentación. Muchas gracias, estimado, por sus comentarios. uy, no lo traje galleteado. No, por supuesto que no. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. No sé si tiene Bueno, algo que comentar. ¿Ah? no sé ¿O algo si tienen adicional? alguna pregunta. Yo espero que se entusiasmen con este magíster. Es un magíster de buen nivel. Queremos calidad también en la universidad. Queremos ofrecerlo a otras generaciones, a otras universidades. Queremos abrir la universidad a otros mercados, no solo quedarnos endogámicos en la UTEM. Por lo tanto, ojalá que ustedes se entusiasmen en una inversión importante, creo que les va a rendir frutos, porque los profesores que están ahí son de buen nivel. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hay una pregunta, a ver si puede. Dice, ¿qué porcentaje de la inflación actual se atribuye a factores externos y qué porcentaje a la intervención del Banco Central? No sé si tiene ese dato. Mira, lo que pasa es que el Banco Central intervino el dólar fuertemente con 25.000 millones de dólares que estabilizaron el tipo de cambio. Ya, de alguna manera, ¿cómo se llama? Esa estabilización del tipo de cambio, es decir, bajar el tipo de cambio, permitió comprar mercadería en el exterior más barata, ¿ya? ¿Por qué? Porque al bajar el tipo de cambio, los importadores están felices, ¿ya? Y esa baratura se va a transmitir a precios a través de las canastas de consumo, que en Chile hay una propensión a mantener bienes importados. Antes, o sea, dentro de la canasta, algunos bienes no son ni la carne es 100% chilena. Entonces,
En general, la proporción no la tengo, pero sí sé que impacta, digamos, evidentemente todo lo internacional, porque impacta en términos de costo de transporte, impacta en términos de las materias primas, y no solo una materia prima, sino que el trigo, los metales, el petróleo, van impactando a la inflación. Impacta también razones de costo, ¿ya? Y obviamente el punto que mencioné recién, el dólar. Y cuando el dólar baja, con una intervención fuerte del Banco Central, bueno, claro, se morigera también el fenómeno inflacionario. Pero los otros mecanismos no artificiales que surgen en la economía son, por ejemplo, que aumenta el precio del cobre. Y el mayor aumento del precio del cobre haga que entre en dólares y baje el dólar. Eso sería en forma natural. Pero acá se dio una intervención fuerte de pérdida de reservas internacionales. Eso. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, el profesor Claudio va a ser uno de los profesores también del magíster. Ahí como estaba comentando usted, profe, este magíster en gestión de industrias multinacionales inicia este año. Es un lanzamiento exclusivo respecto al área que se enfoca. Hay mucho MBA, habilidades directivas, pero también aparte de poder ser ejecutivo y aprender obviamente a interpretar varias cosas, tiene cátedras puntuales como economía internacional. También tenemos relacionado con la logística. Entonces, también tiene un máster internacional con un profesor, Arturo Vázquez, que también hizo una charla una semana atrás, que tiene una vasta experiencia. Entonces, claro, tiene mucho bagaje los profesores y obviamente entrega un valor agregado todo lo que esta experiencia y también que logrará obviamente poder ser unos profesionales un poquito más completos, obviamente a lo mejor también tener la posibilidad de tener opciones también para cargo directivo y obviamente principalmente gestión de las multinacionales que hoy en día acaparan varias naciones en distintos mercados. Entonces, es una buena oportunidad si es que ustedes están viendo algún magíster y también ahí si es que también saben de alguien más, también pueden dejarlo invitado. No Tú sé has si dado hay... en el clavo, ¿Ah? tú has dado en el clavo, Lucho, porque en general este magíster es diferenciador. Y de alguna manera la experiencia de los profesores que han dictado cátedra lo avala. El proponer la importancia de las multinacionales es proponer valores de libertad, del libre comercio, digamos, y de los derechos de propiedad privada y la igualdad en términos legales, en términos de la ley. Entonces, es decir, en general, todo esto, el aceptar multinacionales es lo único que puede morigerar la inflación, es lo único que nos puede hacer crecer. Hoy en día, la inversión es lo que ha caído y necesitamos inversión para crecer. El crecimiento del país es lo que estabiliza la inflación. Si tenemos inversiones mineras, si tenemos inversiones inmobiliarias, si tenemos inversiones que muevan máquinas, nuestro país obviamente va a crecer con una mayor equidad, porque la mayor inequidad es el proceso inflacionario que en el fondo distorsiona los ingresos de la familia y las lleva a enfrentar montones de riesgos, entre ellos riesgos financieros, que van surgiendo junto con la máquina de la inflación. Porque todo está indexado con la inflación, menos los salarios. Porque los salarios no se pueden indexar con la inflación, porque si no la inflación se hace, explota, digamos, se hace persistente y explosiva, como ocurre en Argentina. Entonces, bueno,
el tema es multinacionales, la importancia de la inversión extranjera directa a través de multinacionales. Piensen que esto pasó en China. En China también. China abrió sus empresas a bolsa y dejó incorporar capitales a sus empresas, privatizó empresas. Estados Unidos ha privatizado empresas, Chile también está privatizando. Incorporar capital extranjero permite generar empleo, generar inversión y mover las máquinas, es decir, mover al país con la productividad que necesitamos. Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Igual, de todas maneras, nosotros les vamos a mandar ahí la información por correo, si con esta información en PDF. Y también, obviamente, este magíster también incluye una pasantía, que está, obviamente, dentro del programa, ya del segundo año. En este caso, sería el 2024, obviamente, cursando el resto de las cátedras a Estados Unidos. Más o menos una semana y media, más o menos aproximadamente. Así que los dejamos invitados. Si tienen alguna consulta ahora, pueden hacerla, o si no, cualquier cosa yo les voy a dejar mi contacto por correo, y ahí pueden contactarme y si tienen cualquier duda me escriben nomás. Hola, mi nombre es Andrés Novoa. Sí, es que quería hacer una consulta, pero tenía problemas con el micrófono, lo acabo de arreglar. Ah, perfecto, Era, sí, por supuesto. era una pregunta al profesor Claudio. Yo tenía una duda porque yo tengo, usted había explicado dentro de la presentación que la emisión monetaria afecta a la inflación, ¿cierto? Pero tengo una duda porque yo siempre he escuchado a varios economistas, especialmente con el caso argentino, que está bien, bien explosivo ahí, me gusta escucharlo harto, y que tiene que ver mucho con la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, lo que hablan ellos, y me gustaría saber si es tan real, pero sí lo veo real con la inflación que está actualmente en Chile, es que cuando se emite mucho dinero, el impacto económico es 12 meses o 18 meses después, ¿cierto? Porque no siempre es inmediato dentro del mercado. No, eso es como prever efectos que uno no está consciente, porque no sabemos nunca la duración de los ciclos. Mm. Los ciclos pueden ser de 12 años, de 3 años, no No, sabemos. ya. En No, Chile no fue 12, de 12 años. habla de 12 meses, disculpe, Ya. 12 meses y 18 meses desde que se Sí, genera bueno, la impresión material. en general en Chile ahora el Banco Central no está esperando una persistencia de 12 meses. Está esperando al 2025 llegar a una meta inflacionaria de un 3%. Por lo No, tanto, ya estamos multiplicando un poquito los meses. ¿Ah? sí, no, yo creo En que general, uno no puede decir va a durar 12 meses y después se va a morigerar. Todo va a depender de la estabilidad, de los riesgos que incorporen todos los mercados, de los ruidos que existan en los mercados, de la indexación de los mercados. Es decir, las deudas están en UF, si los salarios se indexan en UF, si todo se indexa en UF, la inflación persiste y se convierte en un fenómeno que no desaparece. no era la duración, era el impacto. Después de hacer después de hacer la emisión de dinero, el Ya. impacto se ve 12 meses después. En una de esas me expresé mal en la pregunta. No, No la duración, porque yo sé que la en duración. nuestro caso no fue 12 meses después, porque nosotros vamos a ver la inflación desde que empezaron a efectuarse los retiros del fondos de pensiones, porque mostró en el exceso de gasto de las personas. Mm. O sea, el proceso es un proceso de tendencia, no es inmediato, no es de un salto, que después de 12 meses saltó la inflación. No, fue un proceso de tendencia, digamos, en forma creciente. Perfecto. No, sí, era eso que tenía como una duda, porque siempre escuchaba ese tipo de comentarios dentro de algunos economistas. Lo que pasa es que por lo general se han vuelto más pitonizos los economistas que analíticos en cosas pequeñitas, digamos, ¿ah? Ya. Sino que quieren adivinar el futuro y la verdad es que nosotros ya tenemos la experiencia, sabemos, en general los chilenos sabemos economía. Mm. Sí. Okay. Muchas gracias, De muchas gracias, nada, profesor. ya. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, profesor, también por su tiempo y por las consultas. Cualquier duda, estamos conversando. Como le decía, les vamos a mandar la información del magíster, por si hay algún interesado. Y muchas gracias por su tiempo también, dedicar este tiempo a un tema contingente también que
que nos afecta a todos de una u otra manera. Así que muchas gracias, profesor, por su tiempo y Listo. nos dejamos invitados también. Hay una charla también el 20 de abril también por si quieren asistir, asociado a la logística. Así que los dejamos invitados también a la última charla del ciclo de charlas que estamos haciendo. Listo, Así que chiquillos. muchas gracias por su Muy tiempo. buenas noches. Oiga, Buenas profe, noches a todos. Listo. profe. Enzo tiene una consulta. ¡Oh, no! Sí, sí. Sí. Hola, profe, ¿cómo está? Gusto Hola, saludarlo. Enzo, ¿cómo estás? Bien, Buena. estaba con problemas en mi... Ah, Estaba ahí con un perfecto. problema doméstico y aparte que no, mi audio no se escuchaba bien mi micrófono. Bueno, Pero, mejor. oye, pero Me hace alcancé a una escuchar, estaba atento escuchando en todo caso. Escuché prácticamente toda la presentación y yo tengo una pregunta relacionada con lo que preguntaba el alumno recién. En general, estos modelos, ¿cierto? Nosotros lo estudiamos y en general son siempre autores que vienen de afuera y todo el cuento, son autores gringos, en fin. Y la pregunta es de la realidad chilena. Bueno, yo sé que ahora el Banco Central dio un mensaje claro que esto se iba a postergar un poco más, pero desde su punto de vista, porque, por ejemplo, cuando pasó esto en el 2008, la crisis la crisis, yo sé que esta crisis es distinta de lo que pasó en la crisis subprime 2009. Nosotros tuvimos un pic de inflación y después tuvimos una vuelta súper rápida a la inflación, a diferencia de ahora. Entonces, ¿cuáles son los elementos que aquí hacen que esto sea diferente? Porque en ese tiempo también se inundó no en particular la economía chilena, pero el mundo también, se tomaron un montón de medidas monetarias, el Banco Central bajó rápidamente la tasa, tenía la tasa en cerca del 9%, la llevó rápidamente al 0,50 y bajó, y la inflación se comportó reaccionó mucho más rápido de ahora. ¿Qué elementos ahora, desde su punto de vista, hacen que esto sea distinto? Bueno, en general, los elementos que me preguntó la alumna hace un tiempo, además del exceso de gasto, las transferencias, la pandemia, los costos en la cadena logística y la indexación, todo eso ha provocado que este fenómeno eh, dure más que un efecto transitorio. Y efectivamente también hay que agregar que se van generando expectativas de inflación futura, entonces se va generando un ruido en el sistema que hace que la gente acelere sus compras antes eran bienes durables, autos, pero ahora son bienes como el aceite, como la carne, que hay gente que es capaz de ir a Argentina para comprarlo más barato, o sea, se van generando expectativas de inflación. Y ese fenómeno es un fenómeno sociológico, no es un fenómeno natural. Ahora, dentro de lo que nos corresponde como país, nosotros tenemos que situarnos en el contexto que nos corresponde. El contexto es de una economía pequeña y por lo tanto los efectos de precios internacionales nos afectan a nosotros si es que estamos abiertos al comercio internacional. Sí, pero lo que pasa es que la apertura de la economía y la indexación que tenemos, también la tuvimos la teníamos en el 2009, 2010. Sí, pero el fenómeno que tú estás mencionando es un Mm. fenómeno de transmisión, o sea, en la crisis subprime, que tiene otro origen. El origen de la crisis subprime es la moral hazard y la selección adversa. Es decir, ¿qué pasa con un banco que empieza a empezar a generar exceso de créditos hipotecarios, digamos, y después reempaqueta los créditos malos y los vende como buenos? O sea, ahí hay un engaño, hay otro fenómeno que no es precisamente el fenómeno que impacta luego a la banca chilena, porque de alguna manera estamos interconectados, pero no es un fenómeno, no es lo mismo que este exceso de gasto que hay o una demanda excesiva que hay en Chile, digamos. O sea, que no se logre controlar el exceso de gasto y que siga la tasa de política monetaria alta es justamente para controlar el exceso de gasto de las familias, digamos. Claro, porque eso de alguna forma también, aclarando un poco la pregunta anterior, que no hay no hay una inflación explicada por las medidas del Banco Central. El Central
toman medidas para, en el fondo, tratar de controlar la inflación, pero no es Claro, que genere inflación, controlándola claro, a través de las tasas de interés. claro, por eso, sí, exactamente, exactamente, y también toma medidas cuando ve que el tipo de cambio real se ve desviado, entonces no necesariamente el tipo de cambio real o las medidas de tipo de cambio apuntaron a un tema de inflación, sino porque vio que se estaba completamente desnaturalizado por una situación política coyuntural, que todo el mundo estaba sacando las inversiones, estaba llevando dólares afuera por un tema de riesgo país, más que por un tema de inflacionario, que tuvo consecuencias inflacionarias, pero no, el tipo de cambio no fue una situación de inflación, sino que fue un tema de expectativa de un riesgo país, más que algo por el tema que estaba en Sí, inflación. Claro, pero entonces al final todo se evidentemente desencadena, ese es el el punto. riesgo país tú lo vas midiendo y en el fondo, ¿qué empieza a pasar? Viene a devaluarse la moneda en forma Claro, natural. O sea, empieza a claro, subir el tipo de cambio y ¿cómo controlas eso? Porque tú, si sube el tipo de cambio, los insumos importados te cuestan más caro y se estaban claro, subiendo. claro, Entonces, tiene consecuencias, claro. la respuesta del Banco Central fue inyectar dólares a la economía y perder reservas internacionales. Claro, pero fue porque estaba habiendo una sobrereacción o una desviación, y por eso es que interviene finalmente. Si eso es, Claro, claro, se tiene sus genera costos, una sobrereacción cambiaria y una inseguridad y un ruido en el sistema. Ese ruido en el exactamente, sistema es la volatilidad que empieza a existir en este sistema. O sea, claro, el ruido en el sistema hace que tú, ¿cómo se llama?, tomes decisiones. Fueron unas decisiones bien tomadas por Rosana Costa en su momento, porque existía ruido en el sistema. Efectivamente, el ruido en el sistema económico hace que ya no le creas al pasado, sino que a la información más reciente. Y si la información más reciente era la más inestable, le crees más a esa inestabilidad. Y para claro. estabilizar la cosa, una política de estabilización fue echar los dólares Sí, sí, es que aquí al mercado. un poco la reflexión, profe, de cómo esta inseguridad finalmente también se traduce en temas inflacionarios, porque también Claro. en el fondo el tema de riesgo país se traduce en un tema monetario y eso tiene consecuencias inflacionarias. Claro, Entonces, imagínate no hubieran tomado la decisión de sí, inyectar dólares. O sea, la inflación se habría disparado. Créeme. ¿Por qué? no, Porque exactamente. estábamos en un momento ruidoso de la economía y además, ¿cómo se llama? Con un dólar alto y la canasta de las personas en Chile es principalmente de bienes importados. Sí, pues, por eso la importancia de usted señalaba ahí de propiciar políticas de inversión, de establecer, porque no es que, oye, nosotros somos buenos, tenéis que generar condiciones de que somos realmente buenos, y eso es lo que se había perdido. Tú has dado en el punto, Enzo. Hay que Ese es el generar punto esas final. condiciones y hay que seguir generándolas. Porque en un momento se quisieron detener esta generación de oportunidades. Cuando decían no al TPP-11, por ejemplo. Ya eso es limitar la posibilidad que entraran multinacionales a invertir en nuestro país. Claro. Nosotros ahora, por ejemplo, hoy día estaba leyendo que China está estudiando generar esta batería, ya reemplazar el litio por sodio que ellos tienen y que tiene ¿Ya? otro, entonces, y nosotros todavía discutiendo El la litio. política del litio. Sí. Para que veas tú. Y ver si lo Imagínate, haríamos si entra y un ver si sustituto fuerte, el claro, litio no va a ser una buena claro. alternativa. Y nosotros pensando Hay que investigar eso. claro, y nosotros pensando estratégicamente aliarnos con Bolivia y con Argentina para Sí, desarrollar la industria del litio. Damos clarito. o sea, claro, porque en el fondo las tecnologías no pueden estar detrás de la mejor tecnología, sino que eh, siempre tienes que estar por sobre la mejor tecnología, en la mejor tecnología, no por debajo de la mejor. Sí, Eso. eso. Ya, profe, Bueno, lo dejo tranquilo. gracias. Un abrazo. Ya, gracias. Bueno, eso. Hasta luego, chiquillos. Lucho, Muchas gracias, profesor. la despedida. ¿Ah? Sí, no hay problema, ¿no? Espectacular. Pues sí, la idea es que si surge una pregunta, si se puede conversar, no hay problema. Salen. Sí. Ya, pues, chiquillos. Ha sido un Muchas gracias, placer. profesor. Espero que estén muy A bien. todos los Y asistentes. bueno, adiós.
Ahí nos vemos en el Magíster. Nos vemos. Chao, chao, Muchas viejo. gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches. Muchas a todos. gracias. Chao, Hasta luego. muchas gracias.